Buenas tardes, mi nombre es Caterina Monse Rojas, integrante del grupo número 6, con mis compañeras Ingrid Franco, Yamile Díaz y Lady Mateos. En esta ocasión vamos a explicar cómo se desarrolla un modelo de planeación urbana. El ejercicio consiste en que en la ciudad de Bogotá se van a demoler unas casas para construir otras y de esta forma obtener ingresos por medio de los impuestos. Vamos a proceder a explicar cuál es el desarrollo del ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es definir las variables de decisión. En este caso, nosotros tomamos que la variable x1 son la cantidad de casas tipo A, la x2 cantidad de casas tipo B, x3 cantidad de casas tipo C, x4 cantidad de casas tipo D y x5 la cantidad de casas que vamos a demoler. Luego definimos la función objetivo que vamos a maximizar. Entonces, z es igual a 1500, que es el valor de lo que vamos a recibir de ingresos por construir estas casas. Las casas tipo A, 2200 casas tipo B, 3000 casas tipo C y 4000 casas tipo D. Luego tenemos las restricciones. La primera restricción, que es disponibilidad de terreno, está conformada por el tamaño de lotes de las casas y la disposición de espacio. Esta restricción nos queda de la siguiente forma: 730, que es el tamaño del lote para construir estas casas tipo A, 1500 para 1150 para las casas tipo B, 1600 casas tipo C, 2000 para las casas tipo D, y le debemos restar los 1000 metros de las casas que están disponibles para demoler. Esto debe ser menor o igual a 0. La siguiente restricción es la cantidad de casas demolidas, que son x5, que es la cantidad de x5, que es la variable de cantidad de casas demolidas, que son menor o igual a 300, que son las casas que están disponibles para demoler. Luego de esto tenemos las limitaciones de la cantidad de casas de cada tipo. Acá nos dice que las casas tipo C y tipo D deben tener un espacio menor o igual al 25% del tamaño del terreno disponible. Las casas tipo A, un 20%, las casas tipo B, un 10%. Luego de esto tenemos el costo de demolición, construcción versus presupuesto. Esto es lo que nos vamos a gastar en construir una casa tipo A, casa tipo B, casa tipo C, casa tipo B, y lo que nos cuesta demoler las casas. Esto tiene que ser menor o igual a 15 millones, los cuales son el recurso que tenemos disponible, el cual nos financió el banco. Entonces, el modelo completo sería el siguiente. Entonces, la función que vamos a maximizar es z es igual a 1500 de x1 más 2200 de x2 más 3000 de x3 más 4000 de x4. Esto se encuentra sujeto a las siguientes restricciones. Estos que son 730 de x1 más 1150 de x2 más 1600 de x3 más 2000 de x4 menos 1000 de x5 debe ser menor o igual a 0. Que es la restricción de la demolición de las casas. Bueno, después de esto, y acá tenemos la restricción de no negatividad, que nos dice que todas las variables deben ser mayores o iguales a 0. Luego de esto tenemos el análisis matemático. En el análisis matemático nos dice que la zona factible de solución para este problema se encuentra en donde las variables de x1, x2, x3, x4 y x5 satisfagan todas las restricciones. La segunda, el objetivo principal del problema es determinar la solución en la cual se maximice el ingreso por la captación de impuestos con la construcción de las casas. También tenemos que la solución del modelo indica la cantidad de casas de cada tipo que deben ser construidas. Del mismo modo, la cantidad de casas que se deben demoler teniendo en cuenta las restricciones. Tenemos la misma función objetivo.
y las mismas restricciones, con la diferencia de que cada restricción va a tener una variable de holgura. Como pueden ver, acá está S1 para la primera restricción, S2 para la segunda, S3 para la tercera y así sucesivamente. Estas variables de holgura nos van a servir para en el momento de realizar la tabla y desarrollar el algoritmo de método simplex. La condición que acá tenemos es que cada variable de holgura debe ser mayor o igual a 0. Acá tenemos la tabla construida. En esta tabla, en esta fila, tenemos los valores de z, x1, x2, x3, x4, x5, las variables de holgura y la solución de cada ecuación. En esta columna tenemos los valores de z y tenemos todas las variables de holgura. Como pueden ver, entonces acá esta función objetivo lo que hicimos fue todos los valores los pasamos al otro lado del igual y entonces pasan negativos. Z vale 1, el coeficiente de x1 es menos 1500 porque pasó al otro lado del igual, el de x2 menos 2200, x3 3000, menos 3000, x4 menos 4000, no hay x5 y tampoco tiene variables de holgura y la solución es igual a 0. Y hicimos lo mismo, pasamos todos los coeficientes de la primera variable de holgura que corresponde a la primera restricción, pasamos todos los coeficientes y así sucesivamente se construyó la tabla. Continuamos buscando cuál es la variable de entrada. Entonces, en las variables no básicas vamos a buscar la más negativa, que en este caso es x4 con menos 4000. Pasamos todos los valores de todas las variables de holgura y toda la solución. Y acá la variable de salida de x4 va a ser la solución sobre estos valores. ¿Cómo hallamos estas variables? Por medio de la condición de optimalidad y el valor de la variable de salida de factibilidad. Acá ya pasamos a reemplazar la variable de salida. Realizamos los cálculos de Gauss-Jordan y calculamos los nuevos valores, las nuevas filas pivote, que es igual a la fila pivote actual menos el elemento pivote, que serían estos los que están de color rosado. Continuamos con el paso 1. Nuevamente la variable de entrada, la variable de salida, elegimos el mínimo valor. En estos casos se me ha olvidado decir que como todo nos da 0, entonces elegimos el valor arbitrariamente. Continuamos con los pasos de Gauss-Jordan, las variables de entrada y así sucesivamente hasta que el algoritmo nos dé las soluciones que necesitamos. Entonces, esta ya es la solución que nos dice el valor al cual se maximiza z es 346.822,407 pesos. Entonces, de x1, acá como podemos ver donde está el número 1, es el valor correspondiente a x1. Entonces son 27,63 casas tipo A. No podemos hacer 27,63, nos toca el entero que sigue, es decir, 28 casas debemos hacer tipo A. Para las casas tipo B, acá la tenemos, son 75,99, es decir, 76. Para las casas tipo C no nos arrojó ningún valor, entonces no se van a realizar. ¿Por qué creemos que no se van a realizar? Porque el costo de construcción, según dice el ejercicio, es demasiado alto, entonces el algoritmo no las tomó en cuenta. Para las casas tipo C tenemos que se deben hacer 34,5 casas, es decir, 35. Y las casas que se deben demoler, el total de casas son 176,5, es decir, 177. Para verificar que nuestro método, nuestro algoritmo haya estado bien, realizamos también el algoritmo por medio de Excel. Con las tablas pusimos las restricciones y utilizamos la herramienta Solver por medio del método simplex y pues efectivamente nos dio los mismos valores. Bueno, continuemos.
Análisis de sensibilidad, tenemos la misma función objetivo y las mismas restricciones, con la diferencia es que al otro lado del igual vamos a colocar estas variables que nos van a servir acá en el momento de construir la tabla para ver cómo se van a modificar nuestras restricciones y la función objetivo según los cambios. Entonces, según el libro de Taja, podemos ver, esta es la tabla inicial del método simplex y según el libro de Taja se dice que al momento de realizar todos los pasos, esta parte de las variables de holgura va a ser las mismas de estas variables para el análisis de sensibilidad. Entonces cogemos la tabla de la solución final y pues vamos a reemplazar estas variables que colocamos para el análisis de sensibilidad, las reemplazamos con los mismos valores de las variables de holgura. Y ya, entonces reemplazamos en nuestra función objetiva, en nuestras restricciones, vamos a pasar los valores acá de los valores de 1, de 2, etcétera. En análisis de sensibilidad nos dice que un cambio unitario en la disponibilidad de terrenos de 1 de 1 metro cuadrado cambia Z en 0,46. La cantidad de casas por demoler, un cambio unitario no va a cambiar en Z. Un cambio en la cantidad de casas tipo A va a cambiar en Z, va a cambiar a Z en 218,1 pesos. La cantidad de casas tipo B no van a cambiar el valor de Z. La cantidad de casas tipo C y D cambian a Z en 1.013 pesos. Un cambio unitario en el presupuesto solo va a aumentar a Z en 0,23 y estos son los intervalos de factibilidad. Y ya terminamos. Muchísimas gracias.